dividiendo al globo ocular en el eje antero-posterior, delante del cristalino el segmento anterior, por detrás el segmento posterior. Este cristalino se encuentra ubicado en esta posición por estas fibrillas. Miren, tanto en la parte superior y en la parte inferior, unos son microfilamentos llamados fibras ondulares o ligamento suspensorio del cristalino. Anatomía del cristalino. El tamaño del cristalino. Diámetro 10 milímetros. 10 milímetros. Grosor 4 a 4,5 milímetros. Elementos que la estructura que compone al cristalino, yendo de delante hacia atrás. Aquí hay una flecha que está indicando el ingreso de la luz, la córnea, el orificio pupilar y el cristalino. En ese sentido, enumerando de delante hacia atrás, primeramente tenemos una cápsula, la cápsula anterior. Debajo de la cápsula anterior tenemos una capa de células cúbicas llamada células epiteliales. Solamente están en la cápsula anterior estas células epiteliales. Después tenemos la corteza anterior y en la parte central el núcleo. Sigue la luz, va a tocar con la corteza posterior. Y por último, la cápsula posterior del cristalino. Composición. Está formado por agua, un 66%, de proteínas, un 33%. Dos tipos de proteínas, las proteínas hidrosolubles y las insolubles. Entre las proteínas hidrosolubles tenemos la alfa cristaliniana, 15%. Beta cristaliniana, 55%, gamma cristaliniana, un 15%. Entre las proteínas insolubles tenemos el albuminoide, 15%. Para que este cristalino se mantenga transparente, se debe a dos elementos muy importantes. Tiene que haber un equilibrio perfecto físico-químico de las proteínas y tiene que estar ubicado en un medio óptimo entre el agua, los electrolitos y el grupo suprahidrilo. El cristalino es un elemento avascular, no tiene inervación y su relación del cristalino por delante es la cámara posterior, el iris y la pupila, la pupila. Y por detrás el humor vítreo o el humor vítreo o cuerpo vítreo llamado también. Por delante, ¿qué tiene? En la cámara anterior está un elemento llamado humor acuoso. Todos los elementos del cristalino hacia adelante se nutren del humor acuoso y los elementos que tiene el cristalino en la parte posterior se nutren del humor o cuerpo vítreo. Características: es transparente, es avascular y no tiene inervación. Al ser transparente, la luz que viene del infinito pasa sin ningún problema. Al ser avascular, no tiene procesos inflamatorios. Al no tener inervación, no duele. ¿Qué función fisiológica cumple el cristalino en el globo ocular? Cuatro cosas importantes. Uno, cuando llega la luz al cristalino, hace que enfoque a la retina, justamente a la retina, para que se produzca el fenómeno de transducción. El proceso de acomodación
Gracias a esas fibras que les he hablado, las fibras, el ligamento suspensorio del cristalino o la zonula de zinc, cuando miramos al frente, vemos a distancia intermedia y vemos de cerca, nosotros podemos ver esas tres características gracias a la acomodación del cristalino que se va a ir haciéndose más cóncavo convexa para poder enfocar a las diferentes distancias para que nosotros podamos realizar nuestra actividad diaria. Otro elemento importante, absorbe el ultravioleta del sol para que no dañe a la retina. Y la mitosis, el elemento anatómico llamado cristalino es el único elemento de todo el organismo que desde la época de embrionaria, todo el nacimiento, todita hasta la edad que tenga el paciente, es el único elemento que produce una mitosis permanente, una mitosis permanente. Pero esta mitosis permanente es en forma ordenada. Por eso mantiene su claridad o transparencia cristalino. Cuando se altera ese mecanismo de formación mitótica normal, empiezan los problemas de las opacificaciones. El cristalino tiene un poder dióptrico de un lente esférico de 19 dioptrías de poder. ¿Qué patologías vamos a estudiar? Las cataratas, las ectopías lentis y el lenticón. Estas dos son las más importantes, las cataratas, que son las opacificaciones del cristalino. La ectopía lentis es cuando el cristalino de su ubicación normal se altera, se puede ir hacia adelante, hacia atrás, o irse a un costado, o irse hacia arriba o hacia abajo, dependiendo qué tipo del ligamento del suspensorio se ha lastimado. Clasificación de las cataratas. Aquí les voy a enumerar una clasificación. Catarata congénita, desde el nacimiento. Catarata juvenil, cuando uno es joven. Y la más frecuente, la catarata senil, las personas mayores de 50 años adelante. Otro tipo de cataratas, un traumatismo, un pelotazo, una injuria, una caída que golpea el globo ocular y produce un cuerpo extraño que nos llegue al globo ocular, nos va a producir una catarata traumática. Otro tipo de catarata patológica, cuando hay enfermedades metabólicas o enfermedades sistémicas. Como están escuchando, hay varias causas etiológicas que nos van a producir la opacificación del cristalino. ¿Cómo se clasifica médicamente, clínicamente la catarata? Uno, lo que vemos con la lámpara de hendidura, el segundo paso de la semiología, la inspección. Después de la anamnesis, la inspección, lo que vemos. Puede ser una catarata incipiente que está empezando. Va a haber poco cambio cuando se examina con la lámpara de hendidura. Afecta poca la visión. Otro tipo de catarata inmadura. Opacidad del cristalino es variable. Se ven áreas más o menos opacas y zonas claras. Catarata madura, ya está opaca el cristalino. No se ve el reflejo rojo del fondo de ojo y es blanca. Brumescente, de color marrón oscuro hasta negro. Catarata hipermadura, oscura. No se ve el reflejo de fondo de ojo. La corteza se degenera y se disuelve formando un líquido lechoso blanquecino que tensa la cápsula. Margoniana, núcleo se mueve dentro del líquido lechoso. Poros en la cápsula y escapa el líquido lechosa, la cápsula se contrae y se adhiere al núcleo. Miren, escuchen, este es un proceso en el cual se está produciendo con el transcurso de la edad las diferentes alteraciones que está sufriendo el cristalino. Miren, acá está un cristalino opaco. El cristalino hemos dicho que es transparente, cualquiera sea de las causas, nos va a opacificar el cristalino. Al opacificarse el cristalino, la luz no va a pasar,
no ha de haber transducción, por lo tanto ese paciente pierde la agudeza visual en forma reversible. Entonces, ¿a qué llamamos reversible? Que cuando se le opera al paciente vuelve a ver. ¿Por qué se produce una catarata? Miren, hay diferentes tipos de catarata. Va a haber una alteración de la homogeneidad óptica y una disminución de la transparencia de su composición. Etiología: congénita un 1% y adquirida un 99%. Entre las adquiridas tenemos la senil, la más frecuente por la edad. Los traumatismos, un golpe directo en el globo ocular. Secundarias a enfermedades oculares, ejemplo, el glaucoma. A enfermedades generales, la diabetes. Secundaria a un tratamiento postquirúrgico de un desprendimiento de retina y problemas tóxicos, la cortisona. Entonces, vamos a empezar a desglosar la catarata más frecuente, que es la catarata senil, por la edad. ¿Cómo se define? Opacificación del cristalino por la edad, de 50 años para arriba, que disminuye la agudeza visual en forma progresiva o paulatina. Nunca es brusca. Lo primero que me tienen que aprender hoy día es cómo es la disminución de la agudeza visual en la catarata. Es progresiva o paulatina, nunca es brusca. El paciente nos va a referir en la anamnesis: yo, doctor, hace un año veía bien, poquito a poquito he ido disminuyendo mi visión. ¿Ya? Epidemiología es la más frecuente, a partir de los 50, 60 a 75 años. Yo he puesto aquí bilateral y he puesto un signo de interrogación. No siempre es bilateral. Empieza un ojo y con el tiempo, como es un proceso evolutivo, va a afectar al otro ojo. No es contagioso, es el proceso normal de la edad. Evolución diferentes para cada ojo. Por eso uno puede estar más opacificado que el otro ojito. En la catarata senil, la etiología, la causa o factor más importante es la edad. 50, 60 años hacia adelante. Eso no quiere decir que todas las personas de 70 años para arriba van a tener catarata. No. Hay gente que está con 80 años y no tiene nada de catarata. Entonces ahí juega una cierta predisposición familiar. Puede que la mamá o el papá haya tenido este problema y el hijo puede tener también. Y peor aún si es diabético, a su vez hipertenso. Entonces hay factores que coadyuvan a la aparición de la catarata senil. Aquí está una catarata senil, cristalino totalmente opaco. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es con la anamnesis y es clínico. Anamnesis. Cuando hacemos la pregunta, ¿cuál es el motivo de su consulta? ¿Tiene dificultad para ver de lejos o de cerca? El paciente nos va a referir. No, doctor. Sí, yo cuando veo de lejos, antes veía bien, ahora no puedo ver bien. De cerca, con mis lentes yo veía bien de cerca, ahora no puedo ver. Y cuando estoy en la luz, empeora, y en la nochecita mejora. Este fenómeno es la disminución de la agudeza visual gradual, progresiva o paulatina. Nunca es brusca, nunca es brusca. Y el diagnóstico clínico es con la inspección, la observación directa de la catarata. Para hacer el diagnóstico clínico con la inspección, es lo mejor dilatar la pupila del paciente y realizarlo. Por ejemplo, cuando están haciendo la práctica, viene una persona con catarata, sin dilatar, les digo: vean con su linterna una cosa blanca en el centro de la pupila. Lo dilatamos y lo vemos de mejor manera.
Otro tipo de clasificación, con la biomicroscopía, con la inspección, nos vamos a basar en qué parte está la catarata, la opacificación. Entonces depende de la ubicación de la opacificación. Puede ser por delante del cristalino, catarata polar anterior. Por detrás del cristalino, catarata polar posterior. Puede ser debajo de la cápsula anterior del cristalino, subcapsular anterior. Puede ser delante de la cápsula posterior, catarata subcapsular posterior. Puede ser en la corteza del cristalino, catarata nuclear. En el núcleo, catarata nuclear. Cuando ya avanza más la catarata, se va a transformar en una catarata total. Todos los elementos anatómicos del cristalino están comprometidos y la agudeza visual mucho más disminuida y pacientes no ven nada. Miren esta catarata, opacificación total del cristalino, con pupila dilatada. Una vez hecho el diagnóstico de la catarata senil, tanto clínica con la inspección, el tratamiento es quirúrgico. Nunca al paciente hay que decirle, no, yo le voy a dar unas gotitas o le voy a hacer esto. Yo estoy escuchando propagandas por el WhatsApp, por ejemplo. Ustedes vayan al puente de la estación aquí en Potosí y ahícito dice gotitas para la catarata. Nunca hay que dar falsas expectativas al paciente. ¿Ya? El tratamiento siempre es quirúrgico. Cuando se le explica con calma al paciente, entiende para su recuperación visual. Una vez hecho el anamnesis, llegado al diagnóstico, explicado al paciente, siempre hay que decir lo mejor que se acerque con un pariente para explicar un poco más. Y el tipo de anestesia que se usa. Antes se usaba la anestesia general. Los equipos de anestesia general ahora son muchísimos mejores y ya no hay problemas. Después, una anestesia retrovulvar, lidocaína detrás del globo ocular. Una subtenoniana debajo de la cápsula del ateno. Tópica intracameral, gotitas y una anestesia en la cámara anterior. La que más se está usando ahora es la anestesia perivulvar, lidocaína en las partes medias del globo ocular por la parte temporal e inferior o superior del globo ocular hasta la mitad del globo ocular y se le inyecta ahí y se lo hace una compresión del globo ocular. Una vez hecho la anestesia, la más conveniente que sea para el paciente, ¿qué técnica se emplea? Las diferentes técnicas que tenía, la primera ha sido la intracapsular. ¿Qué es la técnica intracapsular? Se lo saca todito el cristalino, con todos los elementos anatómicos, para lo cual se hacía una apertura grande del globo ocular para poder sacar el cristalino. Y se lo colocaba, se lo cosía y se lo recuperaba y se lo colocaba un lente por delante, un lente de 11 dioptrías. Después ha aparecido una técnica extracapsular. Actualmente se está haciendo extracción extracapsular manual de pequeña incisión o SIX llamado. ¿Ya? Es una abertura de 5 a 7 milímetros y se lo extrae la catarata. Se lo deja la cápsula posterior, abriendo la cápsula anterior y se lo extrae. Ahora en muchos lugares aparece un equipo espectacular que es que es la emulsificación. Es una heridita de 2 milímetros, se lo coloca una sonda y se lo rompe y se lo aspira a la catarata. Y ahí se lo coloca el lente intraocular con la graduación correspondiente para que el paciente no use lentes. Al final les voy a mostrar una cirugía de catarata. Otro tipo de catarata de mucho cuidado es la catarata congénita. ¿Cómo se define? Opacidad del cristalino hasta el primer año de vida. Tenemos que hacer el diagnóstico lo más certero y rápido posible en este tipo de cataratas. Es una anomalía ocular frecuente. Inicia en la cuarta a quinta semana de vida fetal. O sea, es intrauterina. Etiología.
La mamá ha tenido una infección intrauterina. La ingesta de fármacos en el embarazo. La mamá ha enfermado de algo y ella ha empezado a consumir fármacos durante su embarazo. Los lugares más frecuentes de este tipo de catarata congénita es la catarata polar anterior y posterior, la catarata sonular en el núcleo y en la rubiola, la catarata total. El concepto que ustedes tienen que manejarme desde hoy, la importancia. Causa ceguera irreversible si no se hace el diagnóstico y tratamiento precoz. Es una urgencia oftalmológica. Cuando ustedes tengan atendiendo un parto en área dispersa, después de haber atendido al recién nacido y a la mamá, hay que hacer el APGAR. Se lo saca con una linternita, se lo ilumina los globos oculares y si en el centro de la pupila ven una cosa blanca, esa es una catarata congénita. Se lo estabiliza al papá, a la mamá y al niño y hay que derivarle al Hospital Bracamonte o al Hospital de tercer nivel para poder dilatarle y hacer el diagnóstico certero. Porque si no se hace el tratamiento, el diagnóstico y el tratamiento, nos va a producir una ambliopía, que es la pérdida irreversible de la visión. Cataratas congénitas, los dos ojos. Este es el ojo izquierdo mayor que el derecho, la opacificación. El tratamiento es quirúrgico. Hay que operar lo más antes posible. Una vez hecha la cirugía, se lo tiene que colocar un lente de contacto de 15 a 25 dioptrías. ¿Por qué hay que colocar un lente de contacto? Para que ese niño aprenda a ver. Porque si no estimulamos la retina, va a perder la visión irreversiblemente. Si a la mamá le explicamos todas estas cosas, la mamá, por muy de área dispersa que sea, va a hacer el tratamiento correcto. Entonces, por eso antes de operar hay que hablar con los parientes, más que todo con la mamá, porque la mamá está en relación directa con el recién nacido. Y ella lo va a realizar con mucho cuidado y la va a hacer muy bien. Si ha nacido con una catarata en los dos ojos bilateral, lo mejor es operar los dos ojos juntos. ¿Por qué? Porque estamos bajo anestesia general. Por cualquier motivo, si no se ha hecho primero el primer ojo, después el segundo, hay que operar al segundo o tercer día. Hay que tratar de que no haya mucha disparidad de tiempos. Operar lo más antes posible. Bueno, importante. Aún con tratamiento precoz y adecuada refracción, la recuperación funcional a veces es limitada por la ambliopía. La ambliopía, ustedes ya saben que es la pérdida irreversible de la visión. Y hay que evitar que ese niño con catarata tenga este problema. Por eso hay que operar lo más rápido, hacer el diagnóstico y hacer el tratamiento lo más rápido posible. Entonces, operar lo más antes posible y evitar la ambliopía. Por eso es una urgencia oftalmológica. Cuando el niño tiene catarata bilateral y no es operado, ha de tener una alteración del neurodesarrollo, ha de tener problemas psicológicos. Importante, no todas las cataratas congénitas progresan, hay que examinar. No todas las cataratas congénitas tienen el mismo progreso, los dos ojos iguales. Uno puede ser más que el otro. Por eso hay que examinar y hacer el diagnóstico y operar. Entonces, toda catarata congénita derivar al oftalmólogo en forma urgente, porque la ambliopía se instala muy precoz en niños menores de un año. ¿Por qué? Porque ha de haber sufre de privación visual el chiquito o chiquita. Por eso es una urgencia oftalmológica, porque produce pérdida irreversible de la visión si no lo se hace el tratamiento quirúrgico. Otro tipo de catarata, la catarata juvenil. Característica clínica, se localiza en la parte ecuatorial, es ligeramente azulada, se observa un 25% en jóvenes,
no altera intensamente la agudeza visual. ¿Por qué no altera la visión? Porque el joven, pongamos que hasta los 10 años estaba bien el ojito, ese ojito ha desarrollado y crecido normalmente y se ha formado la catarata. Operándose, ha de ver bien. Es lentamente progresiva. Como toda opacificación del cristalino, el tratamiento es quirúrgico. Otro tipo de patología, alteración de la posición del cristalino, las ectopías lentis. He indicado de que el cristalino está en la parte dividiendo el globo ocular en un polo anterior y un polo posterior y sujeto en su posición por el ligamento suspensorio del cristalino o zónula de Zinc llamada también. ¿Cómo se define? Tenemos dos tipos, la luxación y la subluxación. Luxación, desplazamiento total del cristalino de su sitio por ruptura de la zónula de zinc. Algo ha pasado en ahí. Un traumatismo, etiología, entonces, traumatismo. Puede irse el cristalino hacia adelante o puede irse hacia atrás. Hacia adelante a la cámara anterior, atrás a la cámara vítrea. Es así que es una urgencia también. Si se ha ido hacia atrás, hay que sacarlo lo más antes posible porque nos puede hacer problemas de uveitis. El tratamiento entonces es quirúrgico. La subluxación, desplazamiento parcial del cristalino. Se ha roto una de las fibras, un manojo de fibras del ligamento superior del cristalino. Pueden ser superiores, inferiores, temporales o nasales. Miren acá, en esta primera imagen se han roto las fibritas de nasales y se ha desplazado al sector temporal el cristalino. Este es el borde del cristalino. Aquí se han roto las fibras superiores. El cristalino se ha ido hacia abajo. Entonces la etiología es contusión, traumatismo, caída, lo que fuese. Y también puede haber subluxaciones en un síndrome sistémico o afecciones genéticas, en el síndrome de Marfan, en el síndrome de Weill-Marchesani y la menstruanuria. Toda la luxación y la subluxación, el tratamiento es quirúrgico. Siempre es quirúrgico. Ahí tenemos un quirófano oftalmológico con el microscopio, el cirujano preparando para operar, con todos los insumos y preparaciones. Les voy a mostrar un video de una cirugía de catarata. Ha hecho un corte de la conjuntiva vulvar superior, una peritomía. Este rosado que está aquí ha cortado. Ahora con esta lanceta está haciendo un túnel escleral. Está cortando la esclera y está haciendo un túnel que va a ser la puerta de salida de la catarata. Aquí está la catarata. Cristalino o pacificado. Está ampliando la herida escleral. Está sujetando con una pinza 0,12 la esclera y va a ir ingresando hacia la córnea. Adelantaremos un poquito.
Va a ser una paracentesis con un estiletito, va a entrar a la cámara anterior para introducir instrumentos, para colocar un colorante azul de metileno y un viscoelástico. Va a ser otra paracentesis en el otro lado. Estas dos heridas que acaba de realizar el cirujano se autosellan. ¿Qué quiere decir autosellan? Una vez concluida la cirugía, por ley de la presión intraocular, esas heriditas que son pequeñitas se autosellan, se cierran de por sí. No es necesario suturar. Va a colocar un colorante azul de metileno. Lo va a teñir la cápsula anterior del cristalino. Hay que esperar 40 segundos para que tiña y hay que lavarlo. Está lavando con solución fisiológica. Va a colocar una sustancia llamada viscoelástica. Sirve para proteger el endotelio corneal y ampliar la cámara anterior para poder trabajar con comodidad. En este paso que sigue va a introducir el estilete a cámara anterior, va a hacer después la capsulorhexis y luego la extracción de la catarata. Va a ampliar un poco más la herida esclerocorneal.
La cápsula anterior que lo ha teñido visualiza mejor y puede trabajar para hacer la sutura en forma lo más circular posible por donde va a sacar la catarata. Esa membrana azul que ven ustedes es la cápsula anterior